El modelo estático, el cual es el modelo promediado en estado estable, nos da los puntos de operación del convertidor una vez que estén ya en operación. Aquí se observa que, por ejemplo, la corriente IL del modelo estático es igual a la corriente del módulo entre el ciclo de trabajo. La corriente de salida es igual a la corriente del módulo multiplicado por 1 menos D entre D. Y el voltaje de salida es igual a D por el voltaje del módulo entre 1 menos D. Entonces, pues básicamente son las relaciones del modelo estático. Del modelo estático nosotros podemos obtener también lo que se le ha llamado la resistencia equivalente. Es decir, eh, qué es lo que ve el módulo o el arreglo fotovoltaico cuando se le conecta el convertidor CDC reductor elevador con carga resistiva. Entonces, bueno, recordamos que si hablamos en términos de resistencia, en este caso sería la resistencia equivalente, pues va a ser igual al voltaje del módulo entre la corriente del módulo, lo que ve el módulo pues hacia la derecha. En este caso nosotros tenemos que la corriente del módulo IPV es igual a, a D, a D por IL, es igual a D por IL, eh, y la IL es igual a IO entre 1 menos D. Entonces esto va a ser igual a D por IO entre 1 menos D. 1 menos D. Eh, y y el voltaje BPB igual aquí del resultado del modelo estático, es igual a BCO por 1 menos D entre D, entre el ciclo de trabajo. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a BPB, que es precisamente BCO entre 1 menos D sobre D, dividido entre IPB, que sería D IO entre 1 D, es decir, es D cuadrada, 1 menos D cuadrada, y abajo es la corriente IO. Y BCO entre IO es igual a la resistencia de carga. Entonces, esto va a ser igual a R por 1 menos D al cuadrado entre D cuadrado. Esa sería la resistencia equivalente del convertidor CDCD reductor elevador conectado al módulo fotovoltaico con una carga R, con una carga resistiva. Entonces, nosotros podemos observar aquí que como D es mayor que 0 y menor que 1, entonces si la D tiende a 0, la resistencia equivalente va a tender a infinito. Y si la D tiende a 1, la resistencia equivalente va a tender a 0. Quiere decir que con el ciclo de trabajo, nosotros podemos variar la resistencia equivalente del convertidor CDCD reductor elevador desde un valor cercano a 0, que sería el cortocircuito, hasta un valor pues que tiende al circuito abierto. Entonces, eso nos permite tener un convertidor que puede hacer un cambio en la resistencia equivalente desde el cortocircuito hasta el circuito abierto. Por ejemplo, si lo vemos en términos de la curva de potencia del módulo fotovoltaico, observamos, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros estamos aquí, tenemos
la potencia, ¿verdad? Del módulo, y tenemos el voltaje del módulo, el voltaje BPB. Vamos a ponerle aquí la PPB del módulo. Entonces, si recuerdan, considerando pues condiciones estables de radiación, podríamos decir que tendríamos una curva más o menos de la siguiente manera. Comenzamos en cero, ¿verdad? En voltaje cero, potencia cero, y que eso sería justamente en la condición de cortocircuito, y vamos a llegar hasta un punto del voltaje, ¿verdad? Como el voltaje se va aumentando, que sería el voltaje de circuito abierto. Entonces, la potencia, decíamos que va a incrementarse hasta llegar a un valor máximo, y a partir de ahí va a empezar a caer hasta llegar a cero, ¿verdad? La potencia cero. Y ahí tendríamos nosotros un punto de potencia máxima, P máxima, que es la máxima potencia disponible en el módulo fotovoltaico. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, con la R equivalente, nosotros, por ejemplo, si D, decíamos, ¿verdad? Si D tiende a 1, la resistencia equivalente tiende a 0. Quiere decir que justo aquí, ¿verdad? La resistencia equivalente va a tender a 0, que es cuando D va a tender al valor de 1. Y nos va a llevar a el punto del cortocircuito. Entonces, variando el ciclo de trabajo, nosotros podemos tener una resistencia mayor que 0, y la podemos ir aumentando, ¿verdad? Podemos generar, de hecho, toda la curva de potencia hasta llevarlo nuevamente al circuito abierto. En el circuito abierto, recordemos, es cuando la R equivalente tiende a infinito, y eso es debido a que la D tiende a 0. Y lógicamente, pues en ese trayecto, ¿verdad? En ese eh, diferentes valores de la resistencia equivalente, va a haber una resistencia que va a ser la de máxima potencia, que va a coincidir con el voltaje de máxima potencia, ¿verdad? Y que seguramente coincide con la corriente de máxima potencia, por ahí, ¿no? En algún punto. Entonces, este circuito del convertidor reductor elevador nos permite elevar o reducir el voltaje, pues utilizando el ciclo de trabajo, lo cual lo hace pues especial para ciertas aplicaciones donde tenemos esa necesidad de incrementar, reducir el ciclo de trabajo. Pues eso es todo. Adiós.